Giros. Qué grande Fito. Ay, Federico, te dejé ahí en la puertita con esto último que te dije. Y antes de decirme una reflexión de esto que te leí, eh, también sabemos, bueno, nos comentó Fernando, por eso tenemos que también a Pedro, otro compañero, que es documentalista, que vos tenés, hiciste un documental, que nos cuentes un poco sobre eso. Mira, es el documental que se llama Los Fabriqueros. Es un documental que hicimos con otro gran compañero, colega, cineasta que se llama Luis Gagnolo. Tiene que ver con la fábrica de Giatibat, que es una fábrica que estuvo en este lugar durante cerca de 70 años. Daba trabajo a toda una gran parte de la región. Y más que nada lo que tratamos de hacer es un poco retratar ese pasado dorado, pero también por otro lado hablar de con la fábrica en ese momento, con el club de fútbol, con la amistad con los amigos, con la comunidad. Y fue más que nada el fútbol, que está inmerso en ese documental, lo que nos permitió que, con una sorpresa terrible, ¿no?, que pueda participar de todos los festivales sabidos y por haber de deporte de todo el mundo. Una sorpresa terrible ver los fabriqueros, es fabriquero por fábrica, ¿no? Escrita en árabe, también anduvo por Bangladesh, anduvo por Italia, por España. El director pudo ir a España. Y bueno, a mí lo que me toca en ese lugar es recorrer las pequeñas calles de Beruti, charlando, buscando unas cintas que se encontraban perdidas de forma cuasi detectivesca. Estoy recorriendo las calles de Beruti, de Trenkelauken, y bueno, finalmente puedo dar con las cintas y la verdad que causa mucha emoción. Y me parece que el idioma del fútbol es el que nos permitió ingresar en todas las culturas del mundo. No ganamos un peso, ¿no? Por supuesto, con este terrible esfuerzo que hicimos, donde no recibimos apoyo alguno, pero al menos la satisfacción de saber que el nombre de Beruti, el nombre de Beruti, el nombre del Club Giat, se conoce en el mundo. Y ya con eso la verdad que es muchísimo. Entonces los chicos, Eduardo, Pedro, Ahí hablaba con mis alumnos del patio abierto que había todo un cordón industrial acá en la zona de Gran La Plata, hoy casi Claro. Imperceptible porque muchas cosas fueron demolidas, desmanteladas y alguna que otra continúa. Me acuerdo de las canchas en la SIAP, ahí en Ringuelet, mi casa materna inicial. Mis papás alquilaban un hermoso Bien. chalet ahí en el barrio Caminito, en Ringuelet, y la SIAP quedaba ahí cerquita. Y me acuerdo sus canchas de fútbol, que estuvieron hasta hace poco, ¿no? Ese barrio ahora se transformó, pero muy de repente, del 2000 para acá. Pero que de alguna manera, como toda esa vida deportiva también de la industria de acá de la zona, y toda le insisto, con el cordón industrial, ese desmantelamiento que tiene que ver con la dictadura, el desmantelamiento del ferrocarril, cómo Exacto. también trajo desocupación, trajo miseria, y cómo también hoy no está tan visible, ¿no? Qué interesante sería volver a Para nada. reconstruir ese cordón, cómo eran esas fábricas, poder contarle a los jóvenes eso, que también se nutría de las escuelas industriales, que los pibes y pibas capacitados iban a trabajar ahí, a generar recursos para sus familias. Es interesante repensar eso, se me ocurrió recién con lo que decía el compañero. Sí, la verdad que, mira, es algo. Tenemos que empezar a encontrar los hilos que unen esto que vos contás con lo que va a suceder en el interior, la provincia de Buenos Aires, en las provincias. Yo le preguntaba a mi papá quiénes ganaban las elecciones cuando él era chico, y él me decía 1000 el peronismo y 10 los radicales. Yo soy de una familia radical, en realidad. Nosotros, minoría, ¿no? Y en tiempos de...
decía Perón sí, otro no, decían, ¿no? Y ya te digo, como veníamos conversando hasta recién, no se trata de posicionarlo en algo partidario. Y me quedo con esta descripción que haces vos tan acertada. Tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con todo lo que uno puede llegar a sembrar a partir de la instalación de una fábrica. Todo lo que se puede convivir en ese lugar. Si están las empresas chinas, Shein, Temu, que te venden ropa, que vienen en containers, difícilmente tengamos esa comunidad. Si está Amazon, si está Facebook, si están el capital financiero, que también describió nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, no va a haber comunidad, no va a haber cancha de pádel, no va a haber un Mar del Plata, no va a haber obra social, no va a haber salud, no van a poder estudiar nuestros hijos, no se va a poder desarrollar, no vamos a tener patria, no vamos a poder recuperar las Malvinas. Bien acertado cuando decís de la dictadura militar en adelante, que asesinó a todos esos compañeros delegados, trabajadores, que resistían como nunca ese modelo. Ni que hablar en los 90, donde también estuvieron los compañeros y compañeras defendiendo como podían el cierre de los ramales. Me parece que es momento y es hora realmente de pensar y de diseñar nuestro país, nuestra patria, para que todos podamos quedar adentro y volver a ese lugar, que si había alguna necesidad, lejos estábamos de verlo como hoy. Yo creo también, no quiero tener una mirada nostálgica, porque entiendo que en muchas cosas avanzamos, en muchísimas, y creo que esto sería para otra charla, ¿no? En todo lo que hemos avanzado, pero me parece necesario que de una vez por todas, una vez que estén los consensos, los 4 o 5 consensos básicos, podamos diagramar un Estado y una patria donde podamos entrar todos, ¿no? Y que nadie sea menos. Me parece que lo que uno quiere, a fin de cuentas, es poder disfrutar de su vida, poder comer unos ravioles, un asado los domingos y ver crecer a sus hijos de la mejor forma. Así que me parece que en ese lugar está esto que vos también describías, ¿no? Y que no solo fue de la Argentina, Estados Unidos, con la General Motors, con la Ford, también vivió procesos similares. Fíjate que acá, esta fábrica había empezado a construir casas para los obreros, algo totalmente impensado en el día de hoy. Te hago un aporte o como quieras tomarlo, Federico. Nosotros venimos hace un par de programas mostrando el papel del peronismo previo al terrorismo de Estado del 76 con la AAA. Fueron 3 años a cargo de Isabel Perón y el primer año con el propio Perón asesinando gente. Eso también es parte de la historia y considero personalmente que no hay posibilidad de construir nada, mucho menos una industria nacional, no vuelve más ese tiempo y menos de la mano de dirigentes que han demostrado su concreto carácter de clase cuando tuvieron que mostrarlo. Es una opinión personal, digamos, que hemos, además del programa, mencionado muchas veces y al mismo tiempo, hoy contamos con 2 compañeros. Uno de ellos hizo un documental sobre Luisa Córica, asesinada por la AAA. Nosotros hicimos un acto por los 50 años de la masacre de La Plata, 8 compañeros del PST asesinados por la CNU AAA, todos del peronismo, de la burocracia sindical y de la policía bonaerense. Es parte de la historia también. Por eso en su momento, al principio, te preguntaba del diario Hoy de Balcedo, que también era parte de la derecha peronista en aquel momento. Claro, pero bueno, esto no para polemizar ahora, sino para dejarlo también como parte de la charla. Y Federico... Sí, es interesante también. Sí. No, te quería ir para atrás un cachito. ¿Te acordás lo que te leí último antes que esperamos a este pequeño corte? Eso lo de... para cachito, acá está. El terror se basa en comunicación, rompe el aislamiento, vuelve a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
derrota al terror, haga circular esta información. Exacto. Me parece que ahí es eso que escribió Walsh. Acordate también que en esos momentos él lo que planteaba era lo de volver a la tiza, al carbón, a los paredones. ¿Te acordás que está todo expresado de una forma tan certera en la última carta abierta a la dictadura militar, ¿no? Sí. Me parece que lo importante de esa frase es ver lo mismo, que nosotros, si no podemos entender lo que nos pasa en este momento, no podemos hacer un análisis. Ahí yo comparto con el compañero lo que algunas cuestiones y otras no, de la que expresaba recién, pero digo, si no podemos entender a partir de la historia los debates que nos debemos en este presente, y por eso tomo esta frase que me planteás, nos vamos a quedar en esa mirada donde entendemos al pasado como un lugar donde vamos a encontrar las respuestas y las soluciones. Y yo creo que va a haber muy poco ahí. Me parece importante que apostemos a la creatividad, a las nuevas formas de vincularnos, que entendamos que en la juventud todavía, y más que nada, me parece que podemos encontrar esos motores de cambio necesarios, y después que podamos generar esos consensos necesarios para poder avanzar. Ya no con esta mirada de freno a, sino es qué vamos a hacer nosotros. Me parece que eso es una deuda, como bien plantea el compañero, necesaria, y nos tenemos que poner a pensar. La frase de Walsh, sí, siempre y cuando la podamos meter en el marco de lo que nos está pasando ahora, con este gobierno libertario. La frase de Walsh, sí, si nos aporta una mirada crítica. La frase de Walsh, sí, sí, es algo que no queda en una pose, sino que es algo que nos pueda demostrar un cambio, ¿no? Federico, bueno, desde ya agradecido de parte de acá los compañeros de Pedro, Eduardo, Fernando. Hoy, bueno, inusual porque la cantidad de gente que tenemos hoy acá en el estudio de Trinchera TV, y la idea, como le decimos a todos, invitarte a que seas parte como una especie de corresponsal de ahí de Beruti, de acá en más, en este espacio que hoy empezó con un programa en una radio. La idea también, estamos apostando a un diario digital, a un canal que ya tenemos, que después te lo vamos a compartir. Esa es la idea. Por supuesto, compañeros, cuenten conmigo siempre. Gran abrazo. Abrazo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.